parece que vale la pena poner en foco, Débora, para poner en eje lo más importante de la política. Mira, desde el punto de vista de los anuncios, el presidente hizo varias consideraciones de política económica que son relevantes. Me parece que de acá, que ya empezó además la campaña electoral con vistas a septiembre y octubre, el gobierno tiene bajo la manga, así como lo hizo para la elección porteña, una serie de anuncios vinculados con la iniciativa política permanentes. Volvió a hablar hoy de los dólares en el colchón. Bueno, hoy a la tarde se conoció la decisión respecto de retenciones, si bien no es para la soja, que es quizá lo más relevante, pero sí una prórroga de 9 meses más, y eso está apuntado ¿a qué? A la provincia de Buenos Aires, al sector del campo, al que históricamente votaba Juntos por el Cambio, o en algún momento votó a Manes, para decirle acá hay una señal del gobierno de ir también por esa porción del electorado. Y en el plano político recién escuchamos lo que el presidente decía en cuanto a la posibilidad de ganarle al kirchnerismo por más de 10 puntos, y sumaban fuerzas los violetas y los amarillos. Y un poco para cerrar, si querés, el capítulo de Macri, hay una declaración en la que el presidente Javier Milei dice que no cree él que esté roto el vínculo con Macri. Si querés lo compartimos porque, bueno, puede ser una manera de suturar tantas heridas que quedaron abiertas después de la elección porteña. ¿Está roto el vínculo con Macri? La verdad. No, yo no siento que esté roto. O sea, yo creo que pasaron cosas... Si él lo llama, ¿usted lo atiende? Sí, obvio. ¿Y usted es capaz de llamarlo? Che, ¿ya pasó, Mauricio, o no? Bueno, convengamos que mi agenda es un poquito más complicada, pero a lo que voy es lo siguiente. Y me parece que, digamos, o sea, saluda al que pierde, no el que gana. O sea, digamos, me parece una cuestión de formas. Lo que te comentaba recién, Débora, sí, que hoy por lo menos lo vi tanto en AmCham como aquí con Luis, más sereno, sin elevar la voz, sin insultar. Por supuesto que recurrió a varios de los latiguillos que tiene con algunos... Sí, de los mandriles. Los mandriles, sí. Pero digamos, no lo hizo... bajó un cambio. Bajó un cambio. Bueno, acaba de ganar una elección importante. Acaba de ganar, ¿no? y creo que acá está mostrando como que puede abrir un poco las puertas. Vamos a ver si se trata... Mira, mañana va a haber una prueba de fuego a propósito de la presencia que tuvimos de Ritondo en la Cámara de Diputados. Claro. Si hubiese quórum... hay un tema que al gobierno le preocupa y mucho porque tiene que ver con el equilibrio fiscal, que es el tema jubilatorio. Algunos se animaban a afirmar que el expresidente Macri, antes de partir rumbo a España, donde está ahora, participó de un homenaje junto con otros expresidentes a Mario Vargas Llosa, le habría ordenado a sus más leales, Vidal, Laspina, Fernández Molero, que acompañen este pedido de algunos bloques vinculados con, bueno, el bono de 70.000 pesos que está jubilado, alguna recomposición para los jubilados de la mínima. Veremos. Según dice la gente de Ritondo, el bloque en bloque va a votar en contra de eso porque lo ven como un intento del kirchnerismo. De romper el equilibrio fiscal del gobierno, que es la columna vertebral del programa económico. Pero habría que ver, si hay quórum o no, si hay sesión o no, y si votan todos, como hasta ahora lo vieron haciendo, bajo el ala de Ritondo, en bloque, acompañando las iniciativas de La Libertad Avanza, ¿no? Recién estábamos hablando de la subsistencia o no de Kicillof, Cristina, en la provincia de Buenos Aires, y Hugo Machiavelli tiene información rigurosa, interesante, impactante respecto a ese futuro negro de Cristina, tanto en lo político como en lo judicial, Hugo. Y sí, porque Cristina está en su laberinto. Nosotros nos reparamos solo sobre la causa de vialidad, que claramente es la que más la acucia, pero hay otras causas que se vienen pronto, ¿no? Como mega causa Cuadernos, la segunda parte de la ruta del dinero acá. Atención, hay una puja ahí porque hay un sector de la justicia que dice hay que incorporar a Cristina porque la plata que Lázaro Báez y los suyos, los 60 millones que comprobaron el lavado de dinero en esa causa, no le vinieron del cielo a Lázaro Báez. Aunque Casanelo no le incluyó en su momento, debe ser incluida en un futuro juicio. Tesuri los sauces, vialidad, memorándum con Irán no le incluimos porque es una causa aparte, pero vos conocés muy bien el tema. Ahora, en vialidad, la pronunciación del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, diciendo hay asociación ilícita, como dijeron también 2 de los 3 jueces que la condenaron, excluyendo esa figura, y esto ocurrió la semana pasada, acelera los tiempos de la Corte. Hay en la Corte una división sobre si aceptar lo que dice Casal, reabrir la causa y que vuelva a casación para que se revise ese delito, o finalmente, para evitar que la Corte sea señalada, como pasó con otros momentos de la Argentina,
como parte del problema y no de la solución frente a los hechos de impunidad de corrupción política, finalmente que no se le acepte el recurso de queja a Cristina Fernández de Kirchner y resuelvan esto, y esto podría claramente afectar el futuro inmediato político, salvo que en las elecciones de septiembre ella quiera ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Pero igual su futuro cercano, desde el punto de vista judicial, es más que sombrío. Hablando de corrupción, Silvina Martín nos va a contar cómo es que un decreto, Silvina, del propio presidente Javier Milei está favoreciendo, más allá de que lo quiera o no, a corruptos. Bueno, te comento, mira, el 16 de abril de este año el presidente dicta un decreto, el decreto 274 del 2025, acá lo tenemos, que elimina la facultad de querellar de la UIF. Acá dice que, bueno, tiene que ver con la normativa del GAFI y lo que está solicitando en este sentido. ¿Qué pasa? Acusados de corrupción se agarran de este decreto y piden que la UIF, que es querellante en más de 200 causas, bueno, deje de impulsar estos juicios. Uno de los casos es reciente, hace unos días, lo mencionaba recién Hugo Machiavelli, el caso Otesur. Ahí se presentó uno de los acusados, en este caso Fabián de Sousa, y dijo: señores jueces, señor fiscal, saquen a la UIF de acá, que está como querellante, porque de acuerdo a este decreto que dictó el presidente ya no puede querellar. Entonces, ¿qué pasa? No va a poder ofrecer prueba, no va a poder presentar testigos, no va a poder controlar el proceso. Están pidiendo que la UIF, que ya te digo, en más de 200, si querés saber en alguno de los casos, bueno, Tesur Los Sauces, Cuadernos de la Corrupción, el caso de Martín Insaurralde, el caso, ahí tenés, de la causa del Polo Obrero, entre otras. En todos estos casos, la UIF ya no va a poder querellar y son los propios acusados que piden que se aparten de estas causas. Vamos a ver, bueno, qué rol toman a partir de ahora los abogados del Estado. O sea que a mí también me resultó muy impactante, Débora, Hugo, Silvina, lo repitió en los dos momentos en que se expresó. En el Congreso de las empresas norteamericanas en la Argentina y aquí en La Nación Más, respecto a la inflación, él prometió, firmó, quedó grabado, que a mediados del año que viene desaparece la inflación. Claro. Mostró todo un cálculo desde el punto de vista, él siempre lo refiere, hoy repitió la fórmula, se trata de un fenómeno monetario y por lo tanto por el cálculo económico que hizo, dijo mediados, desaparece la inflación cero en la Argentina a mitad de año. Me parece que es un video, un audio, una definición que con el tiempo va a cobrar valor, porque se cumpla o porque no se cumpla, fíjese. Para mí, esto es un trabajo. Y a mí me dieron un job description. Me dijeron que termine con la inflación y que termine con la inseguridad. Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. Va a desaparecer. La inflación va a ser problema del pasado. La base monetaria, lo que verdaderamente se emite, que es la base monetaria amplia, que es lo que se emitió, está fija desde mediados del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que para mitad del año que viene la inflación es cero. Porque no hay más dinero. Porque no hemos emitido más. Otra declaración que me pareció importante, desmiente, pero no termina de decir totalmente las cosas, me parece, Milei, cuando le preguntan si hay algún tipo de acuerdo con el kirchnerismo o de conversaciones para la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Él dice... no, nosotros no tenemos ningún tipo de diálogo, pero el senador Juan Carlos Romero de Salta ha presentado un proyecto para incorporar, creo que para llevar a 7 los miembros y en acuerdo. Lo que a mí me parece extraño políticamente es que hoy estés negociando con el kirchnerismo cuando en poco tiempo tal vez el kirchnerismo tenga muchísimo menos valor porque tenga mucha menos fuerza desde el punto de vista legislativo. Ahí hay, perdón, Débora. Sí, no, por favor. Creo que el gobierno tiene como un concepto que la división de tareas. Creo que el presidente se ocupa netamente de lo económico, por supuesto supervisa otras áreas, pero en el concepto de tabula rasa, que no es solamente un concepto de borrar y cuenta nueva, un concepto lockeano, ¿no? Creo que del siglo XVII, sino la idea de arrancar de nuevo en muchos aspectos. Por eso hizo hincapié en la entrevista tan interesante aquí que le hizo Luis Majul, en que van a transformar a la Argentina desde sus bases, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que puede incorporar y que les permita llegar a ese objetivo
me parece que es válido dentro de la planificación del gobierno. Sí, respecto de los jueces de la Corte, él ahí dejó una puerta abierta, ¿no? Cuando habló del proyecto del senador Juan Carlos Romero. Claro. La verdad, Alfredo, más allá del resultado electoral de la elección de medio término, el peronismo tiene la histórica mayoría en el Senado. Hoy son 34, serán 2 más, 2 menos, pero es la mayoría con la que tenés que hablar cuando querés hablar de nombramiento de jueces, sean los jueces de la Corte, sea el cargo del procurador, sean los juzgados vacantes. Entonces, acá, digamos, no debería sorprender a ninguno que haya conversaciones con el peronismo. Sí, con Guado de Pedro, en decían, el Senado, directamente, ¿no? Con el interlocutor que sea apropiado para hablar del tema de la justicia. No queda otra, la mayoría la tiene el peronismo, aunque Sí, ha perdido el quórum verdad, propio, Débora, ¿no? Pero yo me pregunto, Claro. ¿Guado de Pedro le va a ordenar No, a bueno, los senadores yo no- hoy y no. después de una posible derrota en la provincia? ¿Es Guado de Pedro el que va digamos, a tomar las riendas de eso? No, Es difícil, a lo mejor los interlocutores cambian, Claro. pero lo que quiero decir es que hace falta una negociación con el peronismo. Claro, rasgarse las vestiduras pensando que, bueno, qué barbaridad, qué horror, Milei está negociando con el kirchnerismo, es una, es una condición ineludible hablar con el peronismo cuando se trata de los jueces o de los cargos, las vacantes en la justicia, porque son todas por el Senado. Sin duda. Y en el Senado la mayoría la tiene el peronismo. Perdieron el quórum propio de 37, pero todavía tienen 34. Silvina Martínez, un gustazo como siempre. Hugo Machiavelli, Débora Plager, contento de haber vuelto a trabajar aquí en La Nación Más después de unas inmerecidas vacaciones. ¿Qué tienen en común?